Que no nos determinen. Un podcast de Uni4 Equity. Temporada 2. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hola a todas, independientemente del momento en que nos estéis escuchando. Cerramos estos 4 episodios extra de la segunda temporada del podcast poniendo el foco en un lugar que solemos imaginar como el reino de la objetividad y el mérito, la universidad y la ciencia. Sin embargo, los datos nos dicen que los pasillos de la academia no son iguales para todos. Hoy hablamos de techos de cristal, de brechas salariales y de cómo el género sigue determinando quién llega a la cima de la investigación. Y para este cierre tan especial hemos querido invitar a alguien que nos ayudó a poner la primera piedra de este proyecto. Hoy nos acompaña Carmen Vives Cases, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública y desde hace un año, en la actualidad, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante, miembro del CIBER de Epidemiología y Salud Pública desde su creación en 2006. Investigadora principal de más de una treintena de proyectos financiados en convocatorias públicas del Plan Nacional de I+D+I y proyectos europeos. Además, la mayor parte de su actividad investigadora se centra en el estudio de las desigualdades sociales en salud, por género, estatus migratorio, etnia o edad. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Me hace mucha ilusión porque recuerdo todavía cuando estrenamos el podcast, el primer programa, precisamente hablando de nuestra línea de investigación de violencia de género y salud pública, y ahora pues tener la ocasión de cerrar esta segunda temporada con este programa, pues para mí, bueno, es un placer. Primera invitada y también cierre de esta segunda temporada contigo, una maravilla. Y bueno, fíjate, se ha pasado el tiempo, que además se incorpora también como colaboradora en este programa Iris Comino, que también primera temporada juntas, mano a mano copresentadoras, y ahora cerramos la segunda temporada contigo. Iris, bienvenida. Pues sí, la verdad es que me hace muchísima ilusión, no sabes cuánto, estar aquí a tu vera en este set para cerrar esta maravillosa temporada que habéis ideado, y sobre todo también con Carmen, con la responsable de muchas de las políticas que se están llevando aquí a cabo en la universidad, para hablar de un tema que, como bien has dicho, es profundamente importante y que necesitamos poner el foco para poder avanzar también en esto. Así que estoy súper feliz. Ojalá que podamos arrojar un poquito de luz con algunos datos y sacar adelante a esta cuestión tan importante. Bueno, y antes de meternos en harina, en empezar esta entrevista, toca abrir nuestra libreta de trabajo de campus, salir a la comunidad universitaria a preguntarles qué opinan de la universidad, de la ciencia, y ver qué nos dicen. Esto es Trabajo de Campus, un espacio centrado en darle voz a la comunidad universitaria. Estudiantes, profesorado y personal de la Universidad de Alicante responden a nuestras preguntas. ¿En tu carrera dirías que hay más chicas, más chicos o está equilibrada? ¿Por qué crees que sucede esto? Yo al principio pensaba que iba a haber más hombres porque era una carrera de ciencias, pero del tecnológico además, pero no sé, creo que además la gente que le gusta las artes pero no quiere meterse a bachillerato de artes por miedo, acaba haciendo arquitectura. Fíjate, yo pensaba que iba a haber bastantes menos chicas porque sabemos que 60, 80 matriculados, y a lo mejor hay 20 chicas, pero hay bastantes más chicos, claro. Sí, eso, hay más chicos, muchos más. Aparte, lo que pasa es que como van mucho más las tías a clase, entonces se nota menos, pero sí, realmente hay muchos más matriculados, mucho más. ¿Qué carreras crees que eligen más las mujeres y cuáles eligen más los hombres? Pues porque yo diría que las carreras así más técnicas, como yo qué sé, ingeniería informática o algo así, pues yo creo que hay más chicos, pero porque les suele gustar más. Y las carreras como arquitectura o biología o cosas de esas, pues hay más chicas. Sí, en las ingenierías sí que es verdad que hay bastante más chicos, por lo que vemos, y de amigas que tengo y tal, hay bastante más chicos. En deportes y cosas así también. La nuestra, aunque sea una carrera más técnica, más de ciencias, aún así tiene una parte bastante artística y las chicas solemos tener más mano y eso, por lo que pues es normal. Bueno, ahora hay una feminización de prácticamente de casi todas. O sea, yo creo que siempre las técnicas han sido más masculinas, había un residuo siempre femenino, y hay otras carreras como enfermería, como magisterio, que siempre han sido un poco más femeninas. Desde que tú empezaste tu carrera laboral, ¿has notado que eso esté cambiando? Se nota sobre todo si acudimos a los actos de graduación,
Por ejemplo, si acudimos a los actos de graduación de todos los centros, ahí se ve la tendencia que en aquellas carreras que en un principio estaban más masculinizadas, pues cada vez es mayor la presencia de mujeres, y en otras que podrían entenderse más feminizadas, pues también se va notando el incremento de presencia de hombres. Durante tus estudios, ¿has recibido algún tipo de información sobre igualdad de género? No, la verdad. A ver, a lo mejor en el instituto típico que te dan alguna charla y te dicen esto de que hay muchas carreras y que si alguna chica que le gusta tal en estos casos, por ejemplo en tecnología, el año pasado en mi instituto había 3 chicas solo y a lo mejor éramos 10 chicos, y había alguna charla eso, diciendo como animando a chicas que si les gustaba que no les diera corte, pero aquí en la universidad nada, no nos han dado nada de igualdad ni de nada de género, la verdad. ¿Alguna vez has oído hablar del techo de cristal? A mí me suena a la generación de cristal que hay ahora, básicamente. Sí, a mí también. Será como un techo que es como el límite en el que las chicas llegan según la carrera o los chicos, pero se llama de cristal porque a lo mejor es como muy frágil, porque al final es como que lo normal es que pasaran ese límite. Techo de cristal alude a la necesidad por parte de las mujeres de romper determinadas barreras, que pueden ser tanto barreras profesionales como barreras salariales, para acceder y para desarrollarse en el ámbito profesional y en el mercado laboral en unas condiciones de igualdad total, de igualdad absoluta. A las mujeres, yo que soy mujer, parece como que se nos exige más, ¿no? Si dejas de lado el trabajo no eres buena trabajadora, y si eres buena trabajadora dejas de lado a la familia y eres mala madre. ¿Cómo percibes la conciliación entre la vida laboral y personal en la universidad? Creo que hay mucho por hacer en ese sentido todavía, porque bueno, el cuidado de hijos es un rol femenino todavía. Se ha avanzado bastante porque hay tareas muy compartidas, pero pienso que aún se puede hacer más en esto. Bueno, nosotros aquí la verdad es que en la universidad somos muy privilegiados respecto al mundo laboral externo. O sea, nosotros sí podemos conciliar bastante bien, pero sí que tengo contactos con gente de fuera y que lo tiene mucho más complicado, tanto la mujer como el hombre. Bueno, Carmen, recogemos el pulso del campus. Hemos visto que nos estaba comentando los estudiantes, la comunidad universitaria en todo su conjunto. Ahí hemos visto las dudas o la inexistencia de qué es el techo de cristal, que imagino que durante la entrevista lo vamos a ir comentando, pero ¿podrías hablarnos pues, de los principales retos que se plantea el Vicerrectorado de Igualdad, o dicho de otra forma, por qué se necesita un Vicerrectorado de Igualdad en la UA? Bueno, pues retomando un poco los testimonios, ¿no? Las declaraciones que se han hecho en estas entrevistas de trabajo de campus, pues a ver, uno de los principales retos que tenemos es precisamente que la comunidad universitaria entienda que está dentro de un contexto que es el de la universidad, donde se promueve la igualdad entre mujeres y hombres, y que esto pues, se hace a través de formación, se hace a través de conciliación, se hace a través de normativas específicas para promover la igualdad, o también incluyendo la igualdad en el resto de normativas que afectan a nuestra convivencia, a las reglas de juego, es decir, y un poco a nuestra interacción y nuestras trayectorias profesionales. ¿Es necesario? Yo creo que sí, yo creo que es necesario por muchos motivos, entre otros porque tenemos una normativa que hay que cumplir y que además es cambiante, como lo son también las desigualdades de género. No es algo que algunas de las entrevistadas hacían esta comparativa, porque lo pueden hacer, como lo podría hacer yo misma, ¿no? Que hemos visto cómo hace unas décadas pues, bueno, el contexto universitario era de una manera, pero ahora afortunadamente es de otra, y esto ha sido gracias a las políticas de igualdad, por ejemplo, las de apoyo a la conciliación, que a su vez promueven otra cuestión muy importante que se ha abordado en las entrevistas, que es la corresponsabilidad, ¿no? En los cuidados. Y es necesaria también porque al fin y al cabo estamos en un contexto en el que también tenemos que poner en práctica pues, una serie de acciones para garantizar la convivencia. Al fin y al cabo es de lo que trata este podcast, es de los factores que influyen en las diferentes formas de violencia de género, y la universidad no está exenta. Si tuviéramos esa postura, en realidad sería una postura un poco ciega a las desigualdades de género, y no es la que adoptan para nada las universidades públicas españolas.
Claro, porque cuando hablamos de trayectorias, Carmen, habéis estado trabajando en el 4º plan de igualdad que justo ha terminado ahora entre hombres y mujeres aquí en la Universidad de Alicante. Sí que vemos que este fenómeno no es estructural, sino que es más bien puntual, estas diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? A mí me llamaba la atención cuando revisaba bien el 4º plan de igualdad que sí que existe como un efecto tijera cuando vemos estas gráficas de los niveles de estudio desde que empiezan a estudiar las chicas y los chicos hasta que terminan desarrollando los estudios de doctorado, ¿no? Al principio vemos que, si no recuerdo mal, que se matriculan entre el 58% aproximadamente de las chicas, se gradúan incluso en estudios de grado en torno al 63%, pero conforme van avanzando en estos niveles sí que existe este efecto tijera y al final en los estudios de doctorado las personas que defienden la tesis estamos hablando que el 58% aproximadamente, no recuerdo bien, también pertenece a hombres, ¿no? Esto es el efecto tijera en una foto, en una gráfica concreta, pero si avanzamos un poquito más en lo que sería la carrera académica, sí que existe otro concepto que sería el de las escaleras resbaladizas, que igual es más interesante en epidemiología social o en salud pública, porque aquí ya sí que empezamos a hablar de las causas, ¿no? Cuáles son esas causas que existen en este contexto. Y en la Universidad de Alicante vemos como el personal docente investigador, que suele ser el 40,6% en mujeres, conforme van avanzando a lo largo de su trayectoria académica o profesional, disminuye mucho la presencia femenina en contextos mucho más de liderazgo, ¿no? Como pueden ser las cátedras. Estamos hablando de un 25,3%, hay una diferencia bastante importante. Y yo te quería preguntar, cómo has estado liderando pues, estos estudios de trayectorias profesionales y demás, y que entiendo que ahora igual estáis desarrollando otro plan de igualdad, me gustaría saber cuáles son las barreras que hacen que las mujeres en estos contextos, en el contexto universitario, aquí en la ciencia también, estén o vayan perdiéndose a lo largo de este camino o no promocionen tanto como sus compañeros hombres. Bueno, sobre la realidad que me comentas, claro, lo que estás comentando son datos del 4º informe de diagnóstico que realizamos hace 4 años. Justo ahora estamos haciendo un nuevo diagnóstico que siempre lo hacemos previo al plan de igualdad. Y lo que estamos observando es que la tijera se ha cerrado, hasta el punto que en la actualidad el porcentaje de tesis defendidas por parte de hombres es en torno al 51% y el resto, el 49%, vamos, casi estamos en la paridad, vamos, en la paridad perfecta, digamos. Esto está cambiando. De todas maneras, también tenemos que tener en cuenta que siguen habiendo muchas escaleras resbaladizas y fugas de tubería, que también es otra de las metáforas que se utilizan para representar estas desigualdades, porque nuestro punto de partida es que más del 60%, o te diría incluso casi el 70% del alumnado de grado, el que se matricula en estudios de grado de la universidad, son mujeres, ¿vale? Y entonces como lo que tú ves es como que ese porcentaje va disminuyéndose a medida que estamos avanzando en los niveles de estudio, ¿no? Para máster ya hay un descenso importante y en doctorado también, aunque en comparación con los hombres pues estamos hablando de porcentajes pues ya prácticamente similares. Bien, en esto pues hay que tener en cuenta pues, diferentes factores, como en todo, ¿no? Algunos estructurales y otros que están cambiando de forma y bueno, que hay que tener en cuenta. A ver, si pensamos en el avance, en el progreso de los estudios, uno de los elementos muy importantes para poder tomar decisiones como matricularte en el máster o entrar en un programa de doctorado, estamos hablando al fin y al cabo de un contexto muy competitivo, donde no todo el mundo que obtiene su titulación de grado puede acceder, porque generalmente las matrículas del máster, las admisiones a lo mejor están por encima de 25, pero en los programas de doctorado ya te digo que no. Entonces, las notas importan, pero en eso tampoco podríamos decir que las mujeres tienen una desventaja, porque también tenemos indicadores donde observamos cómo la mayoría absoluta de los premios extraordinarios, de las notas altas, ¿no? En los expedientes académicos, pues son mujeres las que las obtienen, ¿no? Luego hay otro tipo de cuestiones, y es que estamos hablando de periodos en la vida
en la que además de progresar profesionalmente y avanzar en los estudios si así lo quieres o porque es esa lo que te gustaría hacer, ¿no? Porque te gustaría hacer una carrera más académica, pues también también ocurren otras cosas que no te ocurren generalmente cuando tienes menos de 20 años, ¿no? Y esas cosas tienen que ver precisamente con toma de decisiones, pues como por ejemplo tener familia. Claro, hay una realidad en la sociedad y es que todavía actualmente pues cada vez se va corrigiendo esa desigualdad, pero todavía existen desigualdades en la corresponsabilidad de los cuidados, en este caso sería de los hijos y las hijas. Y eso al final influye en la toma de decisiones, sobre todo cuando el compromiso es querer seguir formándote, pero además a un nivel mucho más exigente y que sin duda alguna requiere más dedicación. Estoy pensando en las tesis doctorales y en eso creo que ambas estaréis de acuerdo. Y luego hay otras cuestiones que, como digo yo, son barreras, pero que al mismo tiempo te están indicando cursos de acción de mejora, que tienen que ver con, estamos entrando ya en unas edades en las que las personas necesitamos también cierta sostenibilidad económica, independencia económica. Entonces, la opción a becas para estudios de posgrado pues es limitada y muy competitiva y tiene que ver mucho con las notas, ¿vale? Pero es que aún así, aun teniendo un expediente académico muy bueno, pues es que es muy competitiva y hay áreas de conocimiento en las que pues es difícil acceder a esas ayudas. Hay otro tipo de ayudas, pero algunas de esas ayudas pues tiene que ver con, pues por ejemplo, conseguir pues una posición o incorporarte dentro de un equipo de investigación que además cuente con la financiación de proyectos, que de alguna manera pues bueno, pues tú por tu TFG o por tu TFM pues ya hayas estado involucrado y eso de alguna manera pues te está generando un currículum, pero como que son oportunidades que las tienes si vas creando redes, pero cuando no tienes esas redes, pues también hay que reconocer que hay más dificultades. Entonces, por eso digo que son cursos de acción. Yo creo que todas esta toma de decisiones y estas oportunidades deberían de mejorarse pues, la transparencia con la que se ofrecen, igual que la transparencia en la evaluación de los procesos, y eso a lo mejor evitaría o yo creo que contribuiría a aminorar ese riesgo de pérdidas de talento, que es lo que estamos todavía observando en nuestras estadísticas. Al hilo de lo que estás comentando, Carmen, está el último informe de la CRUE sobre brecha salarial y también da un concepto que a lo mejor es muy gráfico, que es el de laberintos de cristal. Dice que los sesgos implícitos hacen que los reconocimientos que obtienen en este caso las mujeres sean menores que los de los hombres y lo que acaba lastrando también su promoción. Entonces, ¿cómo podemos limpiar, por así decirlo, esos sesgos de los procesos de evaluación académica? Pues, a ver, con mucho esfuerzo, porque yo incluso en la actualidad he sido testigo, vamos, que lo he visto, de mujeres con reconocimientos a nivel internacional y fuera de su ámbito inmediato, quiero decir a nivel nacional por parte de otras universidades, completamente invisibles en determinados ámbitos. Y esto es una cuestión de qué influye en el prestigio. Es decir, hay que hacer un esfuerzo. Y cuando, por ejemplo, organizamos comités científicos, cuando organizamos eventos, congresos, jornadas, pues hay que hacer el esfuerzo de dar visibilidad al trabajo en el que contribuyen ambos, tanto las mujeres como los hombres. Y pongo hincapié en el tema de las mujeres porque, como os digo, es decir, todavía estamos en un contexto en el que se requiere cierta voluntad pues para precisamente reconocer las contribuciones que han hecho las mujeres en muchos ámbitos. Y cuando digo invitaciones o ponencias invitadas, que sin duda tienen mucho peso en tu currículum, pues también lo digo con respecto pues a los nombres que les ponemos a los premios o a los espacios. Es verdad que partimos de una historia en la que en la mayoría de los ámbitos pues los nombres que nos vienen, porque son los que bueno, pues han tenido ese reconocimiento histórico y científico, pues la mayoría son hombres, pero también hay mujeres y es una cuestión también de voluntad de reconocerlo, ¿no? Porque en eso depende
el prestigio y algunas cuestiones. En la brecha salarial en concreto, bueno, pues ahí tenemos dos miradas muy interesantes. Tenemos una visión más, ¿cómo diría?, como las desigualdades que se observan en lo que es el salario bruto, ¿vale? Es decir, sin ajustar por nada, sin considerar ninguna, ni la posición, ni siquiera tampoco el concepto salarial ni nada, y ya las ves, ¿no? Y eso al final es reflejo de una realidad que todavía no hemos comentado, pero que es otra tijera, y esa ya te digo que sigue siendo estructural porque sigue existiendo, y es que tú ves como en la base de las trabajadoras, ¿no?, el profesorado universitario, por ejemplo, el ayudantes doctor, por ejemplo, ¿no?, pues es muy feminizado, pero que conforme se van avanzando en las posiciones o en las categorías profesionales, pues no lo es, y creo que estamos en torno al 22%, quizás el 26% en la Universidad de Alicante, un poquito por encima de lo que se observa en la media española, y esto pasa aquí y en otros países, ¿no?, en lo que es a las cátedras universitarias. Claro, esto al final se refleja en esas desigualdades a nivel bruto, ¿no?, en el salario. Pero a nivel ya más ajustado, pues por ejemplo, cuando tienes en cuenta lo que es el concepto salarial, una cosa es el salario base, que eso está regulado sobre todo en las universidades públicas, es decir, da igual que seas un hombre o una mujer, si eres una catedrática de universidad vas a cobrar salario base igual. Pero luego están los conceptos que tienen que ver con el salario complementario, ¿no? Y esas retribuciones complementarias, pues a veces tienen que ver con los cargos de responsabilidad que asumes, tienen que ver también con, por ejemplo, las retribuciones que recibes por los cursos de formación en los que participas, o esas ponencias invitadas, o quizás también quizás no, sobre todo tienen que ver con el liderazgo en productos de transferencia. Claro, para eso se requiere ese reconocimiento y ese prestigio del que hace reflejo el informe de la CRUE, ¿no?, ese esfuerzo, porque ¿vale?, son ya cuestiones de, pues, por ejemplo, cargos unipersonales, de confianza o de liderazgo en productos de transferencia que luego van a repercutir en tu salario, podrían repercutir en tu salario. Para eso también tienen que valorar y tienen, bueno, en fin, que reconocer los méritos que aportas para ser merecedora, ¿no?, por así decirlo, de ocupar esos puestos que al final van a repercutir en tu salario. Como vicerrectora también has gestionado el 4º plan de igualdad y ahora imagino que estaréis preparando el 5º plan de igualdad. ¿Qué nos falta para que el techo de cristal ese que costaba un poco de definir en trabajo de campus pues se rompa y las mujeres ocupen puestos de decisión sin que el coste personal sea inasumible para ellas? A ver, yo creo que uno de los frentes que tenemos, sobre todo lo que es en el personal docente e investigador y el personal investigador, son las cuestiones de conciliación. Se ha avanzado mucho hasta el punto, y en el trabajo de campus una de las entrevistadas lo comentaba, ¿no? Se ha avanzado muchísimo en que la universidad no es ajena a las desigualdades en lo que es la corresponsabilidad de los cuidados, y como que la contribución que se ha hecho por parte de la Universidad de Alicante y otras universidades públicas es facilitar la conciliación, ¿no? Y con medidas, por ejemplo, como la reducción docente cuando se tiene hijos menores de 3 años a cargo, ¿no? Pero luego hay que seguir trabajando, porque no solamente yo, ¿no? Muchos profesionales estamos convencidos que los temas de corresponsabilidad en los cuidados y la conciliación, es decir, los cuidados no son una carga, es que son una parte fundamental para tu desarrollo personal que contribuye positivamente a tu desarrollo profesional. El cuidado hacia los demás es un autocuidado, pero siempre que estás en un contexto laboral que también lo ve de esa forma, ¿no? Y yo creo que en eso hay que seguir avanzando. Para eso no solamente se requieren medidas de las que ya hay, como por ejemplo esa reducción o esa posibilidad de flexibilidad horaria que tiene, por ejemplo, el personal de la Administración en la Universidad de Alicante, que te permite, a pesar de que tienen que fichar y hacer unas horas, ellos
cuando tienes menores a cargo, yo creo que menores de 15 años, o sea, no creo que es así, menores de 15 años puedes entrar y salir un poco acorde a lo que tú necesitas, ¿no? Para poder acompañarlos al colegio o al instituto y demás, ¿no? Es decir, estas medidas son muy efectivas, pero también hay otras que hay que seguir trabajando y que tienen que ver con una cultura de reconocer el valor de la conciliación. El valor también para garantizar trayectorias profesionales más sólidas y además también en un contexto pues más seguro, ¿no? de percepción de que eso no supone una carga ni tampoco una pérdida, y contrarrestar esto que sobre todo sentimos las mujeres, que es la culpa. La culpa, que decía una de las entrevistadas, eso en un momento dado de tu vida siempre aparece, ¿no? O bien porque le dedicas demasiado al trabajo y tienes culpa porque no parece que le dedicas lo que se supone que tienes que dedicarle al cuidado de los hijos, o viceversa, ¿no? Entonces, creo que en esto hay que seguir trabajando. Entonces, conciliación es uno de los elementos claves, uno de los retos en los que seguir avanzando. Pero también hay otros retos que me parecen importantes. Y sobre todo, uno de los que yo considero fundamental es que la comunidad universitaria asuma la igualdad como una responsabilidad y un privilegio. Es decir, como una responsabilidad, porque la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres no puede centrarse en las competencias exclusivas, ¿no? de una unidad de igualdad, porque entonces no logramos nada. Y esto cada vez, pues nosotras trabajamos para que sí sea, ¿no? que al final se consiga igualdad por muchas medidas de las que intervienen muchísimas entidades responsables, ¿no? Muchas unidades. Pero por otro lado también el privilegio. Es decir, es que me ha gustado, ¿no? En las entrevistas de trabajo de campus ver cómo pues, compañeros y compañeras ven a la universidad como un contexto en el que se están reproduciendo unas prácticas y unos valores que no siempre se encuentran, por ejemplo, en otros ámbitos como, por ejemplo, la empresa privada. Y esa es la universidad que yo quiero, ¿no? Y creo que es la que queremos muchos y muchas. Y además, Carmen, hay otro elemento clave que creo que es importante para que la universidad sea un espacio seguro, ¿no? Como esto que estamos comentando, y es cómo se gestionan las situaciones de acoso aquí en el entorno universitario. Me llamaba la atención también revisando el cuarto plan de igualdad, que es el que tenemos publicado con los datos que tenemos, que la comunidad universitaria en su mayoría desconoce cuáles son los protocolos de prevención de acoso sexual, acoso por razón de sexo, por orientación, lo que sea, que hay aquí en la Universidad de Alicante, y sobre todo los que más lo desconocen es el alumnado, ¿no? A mí me llama bastante la atención. Entonces, no sé si me llama la atención o me entristece un poco, porque sé que hay un esfuerzo muy grande detrás de todo lo que estáis haciendo, todo lo que estáis desarrollando. Igual esto está cambiando, igual ahora lo estáis viendo con el quinto plan de igualdad, y lo cual sería muy positivo, como hemos visto antes. Pero me gustaría también preguntarte por qué crees que está sucediendo esto, qué es lo qué podemos hacer también para visibilizarlo más, y también cómo podemos hacer para intentar disminuir esta sensación que tienen muchas mujeres que son entrevistadas y que sienten o que han sentido en algún momento de su vida acoso sexual o por algún motivo en un entorno como es el universitario. Sí, ahí, precisamente en el proyecto Uni for Equity hicimos una encuesta que me parece a la comunidad universitaria que es un avance a lo que se suelen hacer en los estudios de diagnóstico previo a los planes de igualdad, porque nos tenemos que basar en datos más bien que recogemos en nuestros registros, y claro, los datos que tenemos en la unidad de igualdad son las denuncias que recibimos, y eso ya sabemos que es la punta del iceberg, ¿no? Entonces, en esa encuesta precisamente se reproduce pues lo que has comentado, Iris, ¿no? Lo que tenemos es, por un lado, pues lo que son el personal de la Universidad de Alicante, da igual que sea personal investigador o profesores o personal de la administración en general, una inmensa mayoría conoce los recursos relacionados con la prevención del acoso, y además lo que a mí me gustó comprobar también es pues, que tienen confianza sobre la respuesta institucional. En cambio, el contraste con el
el alumnado es evidente, y lo hemos visto también en las entrevistas de trabajo de campus, ¿no? Es decir, lo primero, hay que incrementar el conocimiento sobre los recursos, porque lo que no conoces pues tampoco confías, ¿no? Y entonces en esto pues sí, efectivamente hacemos formación, hacemos campañas de sensibilización, pero evidentemente pues yo creo que el alumnado, a medida que va avanzando en su vida universitaria, pues tiene o localiza esas oportunidades para formarse, porque evidentemente cursos estamos haciendo, ¿no? Y las campañas y el 25N, hay que tener en cuenta que claro, el alumnado de primer año pues viene de un contexto que es el instituto, donde los temas de igualdad y de prevención de la violencia estaban en sus tutorías o en algunos espacios. Claro, aquí lo hacemos de otra manera, no hacemos esos talleres dentro del aula y les invitamos a formar parte de esos talleres que sí que organizamos, las jornadas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en esto yo reconozco que hay que seguir trabajando y también explorando otras vías. Por ejemplo, yo cada vez estamos trabajando bastante con el voluntariado de violencia machista para involucrarlo en la generación de contenidos, ¿no? Contenidos, por ejemplo, cuando al último 8M, pues ahora pues hemos grabado unos vídeos con ellos y con ellas en los que ellas mismas pues explicaban el contenido de las exposiciones que tenemos del 8M, pues por ejemplo una de ellas era hablando de referentes del feminismo en la historia, que es una de las exposiciones que tenemos. Creo que tiene mucho más valor cuando son ellas y son ellos quienes difunden esos contenidos, que lo hagamos nosotras, es decir, nosotras las de la unidad de igualdad, claro, ¿no? Del vicerrectorado, porque creo que, bueno, a la hora de seguirlas en redes y demás, pues van a tener mucho más impacto lo que digan ellas que lo que hagamos desde la unidad de igualdad. Luego hay otra cuestión, o sea, conocimiento y reconocimiento, pero también está el tema de la confianza, y eso me parece fundamental. Y eso, bueno, yo creo que es el buen hacer. Es decir, la praxis profesional, tener recursos dentro de la unidad, que es que los tenemos formados, con experiencia, y en esto quiero hacer hincapié en una cuestión, y es que muchas veces la unidad de igualdad o no se acude cuando se sufre una situación de acoso porque no se identifica como una situación lo suficientemente grave como para denunciarla. Entonces ahí hay que explicar, y lo digo así, ¿no? Y ojalá llegue, ¿no?, a quienes nos escuchen. La mayoría de las situaciones que atendemos en la unidad de igualdad no son situaciones que podríamos calificar de acoso sexual, sino que son situaciones de sexismo, de machismo, de comportamientos inadecuados de índole sexual, que de no intervenir sí que acaban en una situación de acoso sexual. Para mí es un buen indicador comprobar que cada vez más nuestra intervención se requiere en estos momentos, es decir, esos momentos previos de exposición a situaciones de machismo, al fin y al cabo, pero también de conductas inadecuadas de índole sexual, donde se requiere un tipo de intervención más preventiva y probablemente pues, que responda mejor, ¿no?, a las expectativas en ese momento. Y para mí es un buen indicador que tengamos oportunidad de intervenir cada vez más de esta manera temprana, ¿no? Y eso para mí es importante que también se difunda, ¿no?, que en la unidad de igualdad no solo actuamos cuando se recibe una denuncia, también asesoramos, escuchamos y en función un poco de las circunstancias, pues acordamos un plan de actuación, ¿no? Y yo creo que, en fin, al menos lo que yo estoy viendo es en el manejo que estamos haciendo de todas las circunstancias que atendemos, percibo, ¿vale?, que en cierto modo, pues damos una respuesta que genera confianza, y para mí eso es lo fundamental, porque la confianza no es solo porque conozcas el recurso, sino porque tú sepas, a través de otras personas que se han encontrado en esas circunstancias, que la respuesta institucional es la adecuada, y creo que es lo que estamos haciendo en la unidad de igualdad. Bueno, pues para terminar ya y para seguir mirando al futuro, con lo que nos estabas comentando de involucrar también al voluntariado en violencia machista, ¿cuál sería la medida, Carmen, pues más urgente o más destacada que estáis impulsando ahora mismo desde la unidad de igualdad y que creéis que puede transformar la universidad en un espacio mucho más igualitario?
Esa es una pregunta muy difícil. Últimamente son todas las preguntas muy difíciles. Porque bueno, pues por eso tenemos un plan de igualdad que generalmente tiene como 7 ejes con sus correspondientes objetivos y un montón de acciones, ¿no? Pero para mí es fundamental y de verdad, trabajando en el ámbito y bueno, el papel que he desarrollado no solo como vicerrectora, sino anteriormente como directora de la Unidad de Igualdad, para mí es fundamental el poder trabajar en un contexto, que es el de la universidad, donde se reconozca el valor, ¿no?, de la igualdad y que cuando promovemos la igualdad entre mujeres y hombres y prevenimos y actuamos frente a situaciones de violencia y de acoso, estamos beneficiando a toda la comunidad universitaria. Para mí esto es fundamental y trabajar en esta línea para fomentar, ¿vale?, que esto sea compartido en toda la comunidad universitaria. ¿Algo más que añadir, compañera? Pues que realmente estoy profundamente orgullosa de la labor que está haciendo Carmen. Yo creo que la universidad debería de estarlo, porque bueno, ya hemos visto cómo se ha evolucionado desde el 4.º plan de igualdad al 5.º plan de igualdad, que creo que es algo muy positivo, porque al final es ver esa evolución de todas las normativas o políticas o estrategias, iniciativas que estáis desarrollando desde tanto la unidad de igualdad como el vicerrectorado, que creo que es un resultado súper positivo, ¿no?, para la universidad. Y también esa sensación que se me queda de que la gente lo percibe, ¿no?, también, que realmente estamos viendo cómo tienen esa confianza en la unidad, que pueden acudir a ella, que incluso yo con el alumnado, cuando he tenido algún problema en clase, son ellos mismos los que me dicen, no, si hemos ido a la unidad o desde la unidad me han aconsejado esto. Creo que esto es maravilloso. No creo que todas las universidades tengan este privilegio, este lujo, y que ojalá que dentro de no mucho pues podamos derivar estas estrategias hacia otras cuestiones, porque significaría que hemos llegado a ese equilibrio o esa situación un poco más de igualdad y que podamos trabajar en otras cuestiones que también seguro que son importantes. Pero bueno, muchas gracias también, Rocío, por hacer todo tan fácil, tan cómodo y que ojalá que pronto podamos dar respuesta también a estas situaciones que siguen ocurriendo sobre quién investiga, quién toma las decisiones, quién lidera, ¿no?, y que esa brecha o ese efecto tijera que estamos viendo, esas escaleras resbaladizas, pues poco a poco vayan disminuyendo, ¿no? Sí, yo me alegraría también que todos los que nos están escuchando hayan entendido qué es el techo de cristal, Eso. que se generaba la duda en trabajo de campus y que con la entrevista con Carmen pues se haya entendido y también se rompa esa brecha. Eso vamos a salarial. decir una cosa, ¿no? Y de todas maneras lo que hemos visto en el trabajo de campus es la realidad. Y es que el techo de cristal, si os dais cuenta, las generaciones más mayores lo tenemos muy claro, porque probablemente muchas de nosotras nos hemos visto en situaciones donde efectivamente hemos visto ahí donde podríamos llegar, ¿no?, a través del cristal, pero ha habido algo que nos lo ha impedido, ¿no? Y a veces no es directamente que no te dejen, no que no tengas la oportunidad, sino que tú mismo lo contrarrestes. Pero lo que ocurre con la gente más joven es que todavía no se ha visto en esa situación, porque lo que estamos es en un contexto que es la universidad, altamente feminizada en la mayoría de las carreras, no en todas, ¿vale? Y todavía no se ha tenido que enfrentar a ese tipo de situaciones, quizás sí a otras. Entonces, pues yo creo que también estos conceptos tan sociológicos, pues a ver, también se aprenden, en fin, un poco con tus experiencias vitales, ¿no? Entonces, de todas maneras, creo que después de este programa, yo espero que se nos haya entendido con todos nuestros ejemplos y que efectivamente ya quede claro para todas las personas que nos estén escuchando. Pues Carmen, de verdad ha sido un placer que estés aquí despidiendo este ciclo de la segunda temporada, de los últimos 4 programas que teníamos previstos, y sumarme también un poco al agradecimiento que hacía Iris, sobre todo por tu generosidad, no solo por estar hoy aquí, que sabemos que tienes una agenda últimamente muy apretada, sino también por trabajar para la Universidad de Alicante y en este caso hacer que sea un espacio mucho más justo, mucho más común y mucho más igualitario para todas. Mil gracias. Gracias. Bueno, Iris, a ti también te despido. Me da penita, podemos hacer 2 o 3 programas más aquí juntas, pero bueno, habrá tercera temporada seguramente. Por supuesto. Y nos retomaremos, así que un placer. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Muchas gracias. A todas las que nos estáis escuchando o viendo, no os vayáis todavía. Como sabéis, no nos gusta cerrar el micro sin pasar antes por nuestro rincón cultural. Este espacio donde buscamos otras miradas que nos ayuden a reposar y a digerir mejor los temas que hemos puesto sobre la mesa. Vamos a ver cuál es la propuesta de hoy. Rincón Cultural, una sección que tiene muchas historias que contar. En nuestra recomendación cultural de hoy os traemos un documental que no es solo para ver, sino también para conversar.
El documental Mujeres de la Ciencia, disponible en RTV Play. Las mujeres siempre han estado excluidas de la historia de la ciencia, pero no han dejado de estar presentes. El descubrimiento del ADN y del síndrome de Down o la primera línea de código informático fueron logros de mujeres que hicieron avanzar la ciencia de su época. A pesar de ello, han sido invisibles para la historia. Lo recomendamos porque pone palabras y contexto a algo que en la universidad y en los entornos de investigación se vive muchísimo. Que esto no va solo de vocación o mérito, sino de estructuras. El documental parte de una realidad clara. Aunque cada vez hay más mujeres formándose, la presencia femenina en ciencia no se reparte igual en todos los campos, y en muchas áreas el porcentaje sigue siendo sorprendentemente bajo. Y cuando miras la carrera académica, la brecha no siempre es de capacidad. Muchas veces es de oportunidades, de reconocimiento y de condiciones. Cuando una mujer se incorpora a un equipo masculino como ingeniera, lo habitual es encontrar pautas de comportamiento que, sin ser realmente negativas, encasillan a las mujeres, por así decirlo. Es decir, que al margen de que hagas algo especialmente bien o especialmente mal, tu género siempre va a influir en cómo te juzgan los demás. Y, por supuesto, eso no debería ser así. Lo más potente es que no se queda en números. Habla de sexismo cotidiano, de invisibilidad, de cómo a veces cuesta el doble que te tomen en serio, de cómo el crédito por el trabajo no siempre se reparte de manera justa y de cómo esos pequeños gestos, que al final son comentarios, expectativas, interrupciones, dudas sobre tu autoridad, se van acumulando hasta convertirse en barreras reales, los famosos techos de cristal. Hay mucha diferencia entre alumnas y alumnos. Me he dado cuenta de que ellas suelen necesitar algo más de apoyo al principio, un poco más de confianza en sí mismas para desarrollarse por completo. También ocurre cuando comienzan las prácticas, las tesis doctorales o incluso sus carreras profesionales. Ahí es cuando veo que ese pequeño empujón puede marcar la diferencia y tener implicaciones muy importantes y muy positivas para la carrera de una alumna. Y aquí conecta directamente con el espíritu de que no nos determinen. Ni el género, ni la mirada del aula, ni la cultura del laboratorio deberían decidir qué estudiamos, cómo avanzamos o cuánto espacio ocupamos. Lo que muestra el documental es que muchas veces lo que te determina no es tu talento, sino el contexto y los sesgos del entorno. La presencia de mujeres en un equipo suele considerarse beneficiosa para el grupo. Un equipo de investigación del MIT ha demostrado que el factor que determina la inteligencia colectiva no depende tanto de la inteligencia de los miembros del grupo como de su sensibilidad social, la igualdad del tiempo de palabra y la proporción de mujeres en el grupo. Por tanto, el ingrediente que necesita un equipo para conseguir el éxito es la capacidad de entender al resto de los integrantes. Según el MIT, las mujeres son más hábiles para adivinar los pensamientos de sus compañeros y por eso, de entre todos los equipos evaluados, los más efectivos eran los que tenían más mujeres. Y después de ver este documental, os proponemos un mini reto. Apuntad 3 momentos en los que el obstáculo no es individual, sino institucional. Y luego, haceos la siguiente pregunta. ¿Qué tendríamos que cambiar en la universidad para que el camino no sea una carrera de obstáculos para unas y una autopista para otros? No sé si sabías que en el proyecto Uni for Equity hemos elaborado un informe sobre la preparación institucional para abordar el acoso sexual en la universidad. El informe señala la importancia de contar con un protocolo claro, que defina las conductas de esta índole, establezca derechos y responsabilidades y detalle cómo actuar ante la denuncia con canales accesibles y medidas de seguimiento y reparación. Además, requiere un enfoque integral en 3 niveles: sensibilización de toda la comunidad, formación y liderazgo institucional y apoyo especializado para evitar la revictimización. La falta de preparación puede agravar las desigualdades de género y afectar especialmente a las personas en posiciones de mayor vulnerabilidad. Fortalecer la capacidad institucional es esencial para construir campus más seguros y equitativos. Puedes consultar este y otros informes en el repositorio del proyecto Uni for Equity en la web de la Unidad de Igualdad de la UA.
Pues ahora sí que sí, con el corazón lleno y con mucha tarea pendiente, ponemos el punto final a esta segunda temporada. Gracias por habernos acompañado, por vuestra escucha y por vuestro apoyo. Cerramos por ahora, pero solo para coger impulso. Y podéis seguirnos toda nuestra actividad, ver los videopodcasts, estar al tanto de todas las novedades en nuestras redes sociales. Nos podéis buscar como @quenonosdeterminen, tanto en Instagram como en TikTok. Además, tenéis todos los episodios disponibles en el canal de YouTube de la UA y en nuestros perfiles de Spotify e iVoox. Hasta la próxima.